Muchas gracias, Enrique. Ahora vamos a dar paso a nuestro último ponente del día de hoy. Con él cerramos las participaciones de nuestros ponentes, pero obviamente ahora tenemos el espacio de preguntas como habíamos acordado. El doctor Freddy Meréndez nos va a presentar la ponencia Dos pendientes de la democracia, saberes cívicos y participación. Él realizó estudios de doctorado en Sociología Política en la Universidad de Laval, Canadá, y maestría en Gestión de la Cooperación en la Universidad de Sherbrooke, Canadá. Sus investigaciones abordan temas como gestión pública, políticas públicas, gobernanza y participación de la sociedad civil. Actualmente es director general de SPM, Conectando Ideas con Valor Público, así como profesor investigador del doctorado de Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ha sido invitado como Visiting Scholar de Woodrow Wilson Center en la Georgetown University, ubicada en Washington. Entre sus publicaciones podemos destacar La perspectiva internacional de los partidos políticos en México, en coautoría Juan José Fernández Santillán, y Hagamos entre todos la política pública, una reflexión sobre la visión racional de la política pública. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 3. Muchas gracias y bienvenido. A este interesante evento de justicia a un gran pensador de la política, de la teoría política y de la teoría del derecho, como es Roberto Díez. Yo no sé qué hablar porque ya todo está agotado, creo. El primer día, Pepe, José María, César, ayer Isabel, Laura y González, hoy Pedro, Enrique, y ahora no sé qué hablar, ya todo está dicho. ¿No creen? No. Ok, yo voy a presentar algo que vengo trabajando en hacer una planificación especialmente, que es la importancia de los saberes cívicos y la participación ciudadana en la democracia. Sobre esto, pues, insistió mucho Norberto Bobbio en el futuro de la democracia, la promesa sin cumplida. Entonces, más o menos, abordo más o menos estos son los objetivos que incumplen la formalidad. Por eso tendemos a hacer muy estructuradito para presentar primero los objetivos, luego las premisas y luego nos vamos a empezar al desarrollo del discurso. Presentar algunos elementos que constatan los procesos de falta de legitimidad de la representación y su impacto en los diversos consensos democráticos que inciden en el Estado de Derecho y en la construcción de ciudadanos. Dos, proponer para hacer de la democracia más democrática y con incidencia ciudadana los componentes fundamentales de los saberes cívicos. Y tres, precisar los nuevos procesos de participación ciudadana en la luz de los cambios sociopolíticos o a la luz de los cambios sociopolíticos, económicos, tecnológicos. En este sentido, la premisa de inicio de la plática es la siguiente. Partimos de una crítica democrática desde la democracia en la que las instituciones tanto de consenso como de representación, así como los procesos de gobernabilidad, se ven reflejados en escasez de legitimidad en las decisiones y en los resultados. Proponemos entonces, para hacer de la democracia más democrática y con incidencia ciudadana, los componentes fundamentales de los saberes. El primer punto
punto que vamos a abordar acá es el debate o la discusión que hay entre la democracia delegativa, la poliarquía y la participación cívica. Una aproximación latinoamericana. Ya Pedro les adelantaba sobre las tendencias populistas y las tendencias elitistas que hay en América Latina y que distorsionan el pensamiento democrático, distorsionan la visión de una democracia liberal. En este sentido, decimos pues que en las décadas 90 y 2000 se llevaron a cabo procesos como reformas del Estado, fortalecimiento democrático, reformas estructurales de la economía en el marco de la globalización. Estos procesos pues fueron poco a poco alterados por revueltas sociales, por violaciones de las mismas constituciones que desbordaron las instituciones recientemente creadas o con intento de constitución. Estos aspectos pues, los procesos de cambio, no tocaron los contenidos sustantivos de la democracia, que diera un sentido más allá de los contenidos procedimentales fundamentales o fundamentalmente electorales. En este sentido, derivó América Latina en crisis que tienen que ver con crisis institucionales, por lo cual pues, está la crisis de los partidos políticos como instituciones de la representación, el mantenimiento de estructuras clientelares, patrimonialismo de la burocracia del Estado que dio como resultado no solo la baja credibilidad y el desprestigio de las instituciones democráticas clave, como el partido político, el poder legislativo, el Estado de Derecho, legitimidad cada vez más lejana de los consensos y la gobernabilidad democrática. De manera pues que las manipulaciones, tal como lo planteó Pedro, las manipulaciones de las democracias constitucionales o de las constituciones, así como de las reglas de juego, la inefectividad del entramado legal, la brecha de la implementación de las políticas públicas y la ineficacia burocrática, generó pues en que las democracias latinoamericanas cayeran en crisis de legitimidad, quiebre del orden constitucional y carencia de rendición de cuentas, tanto vertical como horizontal, en existencia, pues, y aquí es importante el planteamiento de la inexistencia de pesos y contrapesos democráticos. Esto es lo que justamente da como resultado la democracia delegativa. Democracia delegativa es el término que nos lleva a ver que hay un proceso democrático en el acceso al poder, pero en el ejercicio del poder. El ejercicio del poder se hace sin contrapesos. Esa es la democracia delegativa. Y eso es justamente lo que en América Latina se viene planteando. Por eso la rendición de cuentas, la transparencia, los procesos que tienen que ver con la participación ciudadana, el debate público es importante. Este cuadro podemos sintetizar más o menos con este cuadro lo que dijo Pedro. El régimen de los regímenes autoritarios que vivimos en América Latina, tanto autoritarios como dictatoriales, que pusieron pues tanto los derechos civiles, los derechos políticos, estaban ausentes. Se pasó, se transitó, y aquí las teorías de las transiciones nos dejan mucho bagaje en ese sentido, se transitó hacia la democratización del régimen. ¿Sí? Esto es, el concepto de régimen radica en el de la formación de la autoridad política, el acceso al poder. Un régimen democrático puede entenderse como el método para elegir el gobierno que está basado en el principio de los derechos del ciudadano.
son los seis pasos fundamentales o el método procedimental que, obvio, nos deja muy claro en el libro La Teoría General de la Política. Entonces, el régimen es indispensable para la democracia, pero la democracia no se agota en el régimen. El régimen lo podemos entender como la poliarquía, un término acuñado por un politólogo americano llamado Fourier. Esto, hasta aquí, hemos tenido muchos debates. ¿Cómo llegamos a un régimen democrático? ¿Cómo hacemos la democracia intrarrégimen? Cuando decimos intrarrégimen, queremos decir cómo logramos que el acceso al poder sea un acceso democrático por la vía del voto. Hoy estamos en presencia de la democratización extrarrégimen. Para que tengamos la democratización extrarrégimen necesitamos de un régimen democrático. ¿Y qué es la democratización extrarrégimen? Es la democratización o la pospoliarquía, ir más allá de la democracia del voto. En este sentido, es la difusión de los principios democráticos de organización y ejercicio del poder político. Incluye los cambios constitucionales, legales y las reformas institucionales que amplían los derechos y garantías que los ciudadanos poseen más allá de los derechos políticos. Esta democratización o democratización extrarrégimen o pospoliarquía genera prácticas democráticas desde la sociedad. Y esto implica, pues, un poder de decisión compartido, control social, una identidad de una sociedad civil vigorosa, construcción de ciudadanía, participación ciudadana, etc. En este sentido, pues, la democratización extrarrégimen lo podemos sintetizar en esto. Reconocimiento de derechos fundamentales previendo los medios para tutelarlos a través de las leyes y constitución, rutina de que en la sociedad los actos políticos y administrativos de las autoridades deben estar en el marco de la legalidad, fiscalizados a través de agencias independientes de rendición de cuentas, horizontales, etc. Un poder judicial independiente que garantice los derechos de las personas en la práctica, mecanismos de rendición de cuentas tanto vertical como horizontal, no electoral, rendición de cuentas no electoral, que garantice, pues, que dé garantía el derecho a la información, mecanismos institucionalizados de participación ciudadana en la deliberación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales acerca de los derechos de los ciudadanos. La democratización extrarrégimen o la pospoliarquía nos lleva a ver el poder en los términos relacionales. El poder político. Hay un poder delegado a la autoridad y un poder no delegado de los ciudadanos. En este caso, tanto el poder delegado como el poder no delegado tenemos que verlo en dos dimensiones: en la dimensión del acceso al mismo y en la dimensión del ejercicio del poder. Aquí tenemos, pues, el poder delegado a la autoridad nos lleva a revisar el acceso al poder delegado a la autoridad se basa en las reglas se basa en la democracia electoral, que son las elecciones deben ser libres, justas, competitivas, decisivas, periódicas. Ese justamente son los mecanismos legales y legítimos
jurídicos que nos permiten darle legitimidad al poder delegado. Pero no basta con el acceso al poder. Necesitamos también el poder político, o necesitamos el análisis de la dimensión del ejercicio del poder. Reglas, para ello pues tenemos que ver las reglas para el ejercicio del poder delegado, que es el Estado de Derecho. Para el ejercicio del poder político delegado necesitamos, o necesita la autoridad del Estado de Derecho. Ejercicio del poder político sin garantía, sin reconocimiento y cumplimiento efectivo de los derechos, es un tipo de poder arbitrario. El reconocimiento y cumplimiento efectivo de derechos, subordinación de las autoridades a la ley, rendición de cuentas horizontales, apertura a la rendición de cuentas verticales, etc. Esos son los elementos, si se quiere, desde el punto de vista de la legalidad y la legitimidad para el ejercicio del poder. Pero también los ciudadanos, y por eso el poder es relacional, los ciudadanos tienen también un poder, que es el poder no delegado, es un poder no delegado. Y su ejercicio, su acceso al poder, es que las reglas para el acceso al poder no delegado es la inclusión ciudadana. No hay exclusiones políticas para participar en términos ciudadanos y cívicos. No existen exclusiones sociales, políticamente discapacitantes, etc. Todos somos portadores de derechos, por lo tanto, todos tenemos el derecho, la redundancia, de participar en el sistema público. Y es el ejercicio de la participación misma, es el ejercicio del poder no delegado. En este sentido, dado a la definición de la descentralización extrarrey, que implica conocer el poder en términos relacionales, implica un conjunto de derechos activos, partimos entonces de cómo el ciudadano va a ejercer su poder político. Y allí es el concepto pues, que tenemos de saberes cívicos para el fortalecimiento de la democracia. Este es grosso modo el mapa. Necesitamos el acceso y el ejercicio del poder no delegado, que son los derechos de participación, y pues tanto el compromiso cívico como la inteligencia cívica, como la participación colaborativa y el control social van a fortalecer tanto al poder delegado como al poder no delegado en el acceso y en el ejercicio. Los saberes cívicos, la democracia post-poliarquía o la democratización implica o está alimentada por los saberes cívicos, por la gobernanza como nueva forma de gobernar y por las políticas públicas o decisiones en red que los gobiernos hoy toman como eje para poder llegar a resultados y a resolver problemas sociales, políticos y económicos. Entonces, si estos tres elementos, gobernanza, políticas en red y saberes cívicos, nutren a la democracia post-poliárquica, entonces vamos a definir que la gobernanza son las políticas en red y que son los saberes cívicos. La gobernanza como nueva forma de gobernar es cambio de proceso, modo y patrón de gobierno, que es bien entendido y formulado en el espacio de un centro, un sistema de gobierno en el que se requieren, activan, conjuntan los recursos del poder público, de los del mercado, de actores económicos, cuando sea posible, y de las redes que crean y enlazan los grupos sociales.
es el planteamiento que tenemos sobre el concepto de gobernanza. Lo pueden ver más explícitamente en las políticas públicas en red, connota las relaciones estructurales, interdependientes y dinámicas entre actores en política y hechura de políticas, con el objetivo de proveer una perspectiva de acción hacia objetivos comunes, interacciones de muchas organizaciones separadas pero interdependientes que coordinan sus acciones a través de interdependencias de recursos, intereses, etc. Y el concepto de saberes cívicos, que lo dirigimos o lo planteamos en dos direcciones que debe atender este concepto. El primero es a los arreglos de los ciudadanos actores gubernamentales y no gubernamentales que permiten identificar problemáticas públicas, así como herramientas y dispositivos innovadores para el logro de respuestas y soluciones nuevas en el espacio europeo. También atiende a las modalidades democráticas de articulación de estos actores en la organización pública, produciendo una nueva configuración entre el Estado y la sociedad que asegura el aprendizaje colectivo y los saberes cívicos necesarios para una gestión gubernamental de calidad e inclusiva. El concepto de saberes cívicos son todo lo que es y lo que sabemos de la convivencia democrática, de los derechos y obligaciones como ciudadanos, así como de las estructuras, funciones y medios del poder del Estado y del gobierno. Implica la construcción propia del conocimiento ciudadano pertinente al grado de su cultura democrática y es estar dispuesto a participar tanto presencial como a través de las tecnologías de información, dado que vivimos un momento, vivimos una era también que debemos tomar en cuenta para replantearnos el concepto de democracia, el concepto de participación, a través de las tecnologías de información en el discurso racional sustentado en la participación cívica para la construcción de los gobiernos. Saberes cívicos en la democracia se convierten en los aspectos operativos del gobierno, de la gestión misma. Y para que esto pues se lleve a cabo, se requiere de 4 componentes relacionados entre sí, doblemente conectados a la democracia, a los procesos de innovación democrática de la gestión pública, como parte de la democratización del sistema político, y al derecho de participación que tienen los ciudadanos en la gestión pública. Recuerden que el derecho de participación está dentro del marco del poder no delegado que tienen los ciudadanos en todos los estados democráticos. Esto sería pues más o menos como conceptualizamos, definimos los componentes de los saberes cívicos. El compromiso cívico tiene mucho que ver con la virtud. Bobbio decía que la virtud no es más que el amor a la cosa pública. Y el compromiso cívico es la obligación o promesa ciudadana, el impulso del asociacionismo con la idea del debate, con la idea de generar el debate y solución de problemas colectivos. Ciudadanos hacen uso de sus derechos políticos, cívicos e incluso sociales para lograr el compromiso cívico. La inteligencia cívica es otro concepto que lo ponemos acá como componente de los saberes cívicos y no es más que la inteligencia colectiva. La sociedad civil es una inteligencia colectiva porque es un conjunto de redes de actores en el espacio público, redes de organizaciones civiles que se unen, se intercambian opiniones, se intercambian conocimientos, etc., con la idea de enfrentar desafíos compartidos. La dirección, pues, con la idea también de lograr la dirección de capacidades percibidas, actuales o potenciales. Entonces, la inteligencia cívica
concebir y poner en práctica estrategias eficaces, equitativas y sostenibles para compartir soluciones. El control social, esto es importante porque todo poder se tiene que controlar y el Estado tiene sus controles, pero cuando hablamos del control social es el control que tiene, o el ejercicio del poder no delegado, que es el control que tienen los ciudadanos al poder, y con la idea de una acción de ciudadanas, de vigilancia y monitoreo de la gestión gubernamental. Implica pues un modelo de derechos y de servicio ciudadano, implica gestión gubernamental y el manejo de recursos públicos transparentes y eficaces. Y el cuarto componente de los saberes cívicos es la participación colaborativa. En este caso, cuando hablamos de participación colaborativa, lo hacemos pues con la intención de ver el concepto que les dije temprano sobre el ejercicio del poder no delegado. La participación tiene que estar en el marco del Estado de Derecho. La participación cívica tiene que estar en el marco del Estado de Derecho. A eso nos referimos. Y si está en el marco del Estado de Derecho, pues la participación se convierte en una participación colaborativa, es decir, propositiva, y eso nos lleva pues, a la asociación de ciudadanos y otros actores que comparten recursos, conocimientos, estrategias para el logro pues, de resultados democráticos. Ahora, ¿cuál es la lógica de los saberes cívicos en el proceso de la colaboración, o en el proceso de la participación colaborativa? ¿A cuál participación hacemos referencia a denominar colaborativa? Una profesora de la Universidad de Harvard se llama Pippa Norris, planteaba, hay tres tipos de participación: la participación política, la participación de protesta, la participación callejera, la participación que puede o es sensible a la violencia, protestataria, y la participación cívica. Y la participación cívica, ella más o menos la revisa en los términos de que es posible la colaboración para que tanto el ejercicio del poder político delegado como el ejercicio del poder político no delegado se logren articular para los objetivos democráticos. Entonces, este es un cuadro de Kim Brugué, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos dice que hay múltiples objetivos de la participación colaborativa en función del papel otorgado a los ciudadanos: el derecho a ser informados, el derecho a ser consultados y el derecho a tomar parte en las decisiones. Y en función de aquello que obtienen los gobernantes, la disponibilidad de colaboradores en la gestión pública, la gestión gubernamental, la legitimidad política de las decisiones, la mejora de las decisiones y el fortalecimiento del capital social. Hablamos temprano, Enrique, del tejido social, ¿no? Necesitamos entonces un tipo de participación colaborativa para el fortalecimiento justamente del capital social y, por supuesto, para el fortalecimiento del tejido social. No podemos hablar de participación colaborativa si no incorporamos hoy un elemento que lo tenemos frente a las narices, que son las tecnologías de información y comunicación. Entonces, una herramienta importante, no es un fin en sí mismo las tecnologías, pero sí la tecnología de información y comunicaciones es una herramienta importante a considerar en la participación colaborativa, y más concreto dentro de estas tecnologías de información están la web 2.0,
que demuestran que la gente está bien informada de todo y que cuando se le da oportunidad de reunirse en una red y en grupos, pueden ser eficaces en la solución de problemas y no solo en opinar sobre esos problemas. La web 2.0 nos dice o nos lleva a la práctica que los individuos se convierten en protagonistas de la creación, realización, edición, combinación, intercambio, comentario y evaluación del contenido. Segundo, el principio de inteligencia de la multitud, la inteligencia colaborativa, puesto que hay una red funcional. Y segundo, la web 2.2 denota la transformación en los procesos de creación de valor, ya que las personas pueden llevar a cabo muchas actividades sin intermediación. Se terminaron los organismos intermedios con este tipo de temas. Ya el ciudadano directamente puede proponer o puede incidir en las decisiones gubernamentales. La participación pública colaborativa es un saber simple que sirve para alcanzar los objetivos de la participación democrática, sirviendo como medio para la redistribución del poder que permite a los ciudadanos actualmente excluidos de los procesos políticos y económicos a que se incluyan deliberadamente en él. Una cultura democrática hoy implica compromiso cívico para la coinnovación, la colaboración, la transparencia, la rendición de cuentas, las redes integradas, la horizontalidad y una nueva visión institucional de las estructuras de implementación de la política pública, la gestión y las decisiones públicas sustentadas en el discurso, la argumentación, los modelos de comunicación y la gobernanza. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de la participación colaborativa? ¿Cómo es el procedimiento del ejercicio del poder político, del poder político no delegado? La participación colaborativa, la nueva lógica de la participación colaborativa requiere entonces de la conexión, el diálogo, la asociación y el intercambio para poder construir decisiones y políticas públicas. Segundo, se trata de una participación en el marco de una nueva relación entre gobierno y los ciudadanos. Y tercero, requiere de un procedimiento distinto, implicando para ello la solidez de instituciones para un gobierno democrático con salidez. Esto puede leer la ponencia, se la voy a explicar. Ya está explicada, que está sintetizada, puesto que María López ya me dio el primer banderazo. La participación colaborativa, este tipo de participación difiere de las formas clásicas de participación. Se distingue por el aumento del conocimiento del tema, las habilidades cívicas, el compromiso público, el apoyo para las decisiones de los participantes y la co-innovación. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay varias formas de participar hoy. La participación en línea, y ahí quiere. Crowdsourcing, o ideas, es un proceso abierto en el que los ciudadanos están invitados a compartir sobre ideas para hacer frente a una pregunta o problema público específico. Los concursos o competiciones que hacen diversos gobiernos, que son recompensas que reciben aquellos ciudadanos por dar o desarrollar soluciones innovadoras o problemas específicos a desafíos. Los wikis web, que son sitios que permiten a los visitantes editar páginas web, publicar enlaces, documentos, crear nuevas páginas interconectadas, muy a menudo utilizados para agregar información. Tenemos las salas abiertas, los chats, etc. Y los medios de comunicación pues están dando qué hacer, sobre todo Twitter, Facebook, YouTube y otras plataformas basadas en web que permiten a los ciudadanos relacionarse con las oficinas.
Pero no solo hay este tipo de participación, existe la participación cara a cara, es la participación que siempre hemos tenido, que se sistematiza por las sesiones de audiencia pública, los foros dirigidos a los grupos de presión, foros con ciudadanos y residentes, etc. Y la participación formal que tiene que ver pues, con los comités, consejos ciudadanos que son invitados a hacer elaborar reglamentaciones o algunas decisiones en el marco pues, de la participación. Esto, pues, para concluir, pudiera más o menos precisar algunas ideas, aún con este perfil del Estado, de la región, América Latina, y sin negar indispensable el régimen de una democracia, también evidenciando que la democracia no se ha contenido. El debate sobre la democracia en América Latina se ha centrado cada vez más en la forma de acceder al poder por la vía electoral. En otras palabras, es necesario repensar la discusión de la democracia, pasando de un debate que nos ha llevado al mismo punto cuando discutimos sobre la democracia procedimental o mediática, para tratar de introducir nuevas perspectivas de evaluación del funcionamiento de nuestras democracias. Se ha demostrado que para los ciudadanos la vida en democracia tiene más amplitud que su participación como electores para escoger al gobierno del país o de sus localidades. Y por último, esto nos lleva a una reflexión importante sobre el fortalecimiento de las instituciones participativas en la región, así como la puesta en marcha de saberes cívicos que fortalezcan la virtud republicana para que la democracia cumpla con la obligación de publicidad, de rendición de cuentas, que ocupe todos los espacios donde se ejerza el poder legítimo, que derrote el poder oligárquico, así como los actores fácticos, con ciudadanos activos, con derechos atendidos. Esta es inspiración en lo que. Muchas gracias.